Buenos días, compañeros y doctor. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre el tema de tanatología forense. El equipo está conformado por mi compañero Enrique, Citlali, Alondra, Omar y yo, Fernanda. En este caso la presentación la voy a iniciar yo. A manera de introducción vamos a hablar sobre algunas definiciones y vamos a comenzar por la definición de tanatología forense. Tenemos que tanatología proviene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Entonces, como concepto sería la ciencia que estudia la muerte. Forense, por su parte, pues sería esta área de la medicina que estudia la muerte y sus circunstancias, pero desde un punto de vista legal o judicial. Y bueno, estos dos conceptos que pueden ser separados, pues se unen y forman tanatología forense. Entonces, vamos a tener que el libro que nosotros consultamos para la realización de la presentación, pues venía esta definición de lo que es tanatología forense. Es el capítulo de la medicina forense que estudia los cambios físicos, químicos y microbianos que se observan en el cadáver. Su propósito es establecer el cronotanato diagnóstico, el cual comprende aspectos científicos de interés civil y penal. Ahora vamos a hablar un poco sobre el concepto de muerte, su definición y su clasificación. Y bueno, a manera de dar una definición muy general de lo que es la muerte, pues tenemos que es el cese de las constantes vitales en un ser vivo de forma total y permanente. Pero bueno, aquí vemos que la muerte puede tener un significado diferente en dependencia de su causa, de lo que la provoca. Por ejemplo, aquí tenemos tres definiciones con las cuales vamos a comenzar, que es muerte anatomopatológica, que es el cese de las constantes vitales de forma total y permanente. La muerte violenta, por su parte, es la que ocurre por una causa externa. Aquí se incluye lo que es accidentes, suicidio, homicidio y entre otras cosas. La muerte súbita es la que sobreviene de un estado de aparente salud, es decir, la que se da en un individuo que aparentemente era sano y de pronto pues muere. Como siguientes definiciones tenemos la muerte real, que es la que sucede por una enfermedad en fase terminal. Mencionábamos anteriormente la muerte súbita, que es de un estado aparentemente sano. En este caso, la muerte real se refiere a la muerte que sucede cuando un individuo o un ser vivo cursa con una enfermedad y pues llega al cese total de sus constantes vitales a causa de esta enfermedad. La muerte aparente, decía ahí que en la actualidad se puede denominar también catatonia, que es un estado más bien psicótico en el cual el paciente parece estar muerto, pero no lo está. Ahora hablando sobre muerte cerebral, pues la definición dice que es el resultado de la interrupción total del riego sanguíneo a consecuencia de un infarto global en un momento en el que las funciones cardiovasculares y respiratorias declinan, y pues esta va a requerir atención médica. Ahora vamos a hablar sobre algunas pruebas que se utilizan para el diagnóstico de defunción, es decir, para comprobar que un ser vivo pues ha dejado de tener constantes vitales y efectivamente está muerto, porque como les mencioné anteriormente, la muerte aparente existe, entonces puede ser que se dé un diagnóstico de defunción que no sea real. Existe el riesgo, entonces se deben de hacer una serie de comprobaciones para asegurarse de que el paciente o el individuo pues efectivamente ha muerto. Entonces, para el estudio de estas pruebas pues se van a dividir en tres, que son las pruebas para los signos circulatorios, las pruebas para los signos respiratorios y las pruebas para que tienen reacciones químicas que efectivamente nos muestran que el paciente ha fallecido. Para este caso vamos a comenzar con las pruebas de los signos circulatorios, y en este caso vamos a comenzar con la prueba de CART, que esta es una prueba que se realiza en los individuos administrándoles por vía intravenosa una solución que se elabora con 10 gramos de fluoresceína y 15 gramos de carbonato de sodio y 50 mililitros de agua bidestilada. De esta solución se van a administrar 5 mililitros, como les menciono, por vía intravenosa. Y pues este líquido nos va a provocar en el individuo pues una coloración amarillenta
piel y un tono verde esmeralda en los ojos. Y bueno, esta coloración va a ser en el segmento anterior de los ojos y pues bueno, esta va a ser la prueba de ICAR. Después tenemos la prueba de Bouchout o Bouchout, no sé cómo se pronuncia, amigos, lo siento. Y bueno, esta se refiere a la prueba de auscultación de la frecuencia cardíaca o de, pues sí, el pulso cardíaco. Esto tiene que ser por 20 minutos, de 12 a 20 minutos mencionaba la bibliografía, y tiene que realizar pues con un estetoscopio maneras de auscultar al paciente o al individuo, y decía que en particular esta, o bueno, esta y otras cuantas que les voy a mencionar más adelante, no son determinantes, porque decía que eran como susceptibles a errores, como por ejemplo que el estetoscopio no funcionara o que la audición del médico que lo está realizando no sea como buena y así, entonces puede tener como errores, por decirlo de alguna manera. Entonces no es determinante de que ya simplemente con que no escuches la frecuencia cardíaca o el latido cardíaco pues ya sea de que el paciente o el individuo falleció, o sea, no es determinante, habría que realizar otras pruebas. Y bueno, después seguimos con el signo de Magnus, que este signo era la atadura o pues sí, el ligar o evitar la circulación de un dedo en su base, y esto va a producir una cianosis rojiza, y esto nos va a hablar que aún hay circulación en el individuo. Entonces pues de esta manera vamos a comprobar si ha fallecido o no. Y por último, en los signos circulatorios pues tenemos el de Middendorf, que es el colocar una aguja del tipo que está aquí en la imagen, y colocarla, se coloca pues en la punta del corazón, decía la bibliografía, y esta nos refleja si existe movimiento hacia el exterior, o sea, nos refleja si aún hay movimiento del interior hacia el exterior. La siguiente clasificación de las pruebas sería la de los signos respiratorios. Y bueno, aquí tenemos el signo de Winslow, que es colocar un cristal o un espejo por debajo de las narinas y observar si se empaña. Esto nos indicaría pues que efectivamente hay respiración o que hay cese de la respiración en un individuo, y pues de esta manera diagnosticar su muerte o no. Y en los signos químicos, que sería la última clasificación, pues tenemos dos. La prueba de ámbar, que se realiza con papel tornasol. Se coloca en alguna secreción del cuerpo, ya que decía la bibliografía que cuando una persona fallece, sus secreciones se vuelven ácidas, entonces muy ácidas. Entonces este papel tornasol nos va a permitir observar si las secreciones del individuo son ácidas o no. Y después tenemos la prueba de Lecha-Marzo, creo que se pronuncia así, que también se utiliza un papel tornasol, me parece, y se coloca por debajo del párpado y se lleva hacia la parte posterior del saco conjuntival, es decir, colocarlo por dentro, como se observa ahí en la imagencita que tiene. Este papel decía que se va a oxidar también por la secreción ácida, y pues también nos ayudaría como a comprobar si ha fallecido o no. Y bueno, de todas estas pruebas que les acabo de mencionar, decía la bibliografía que todas están en desuso, por lo menos en México. Y pues bueno, en México entonces, ¿cómo se comprueba que un paciente efectivamente ha fallecido o no? Pues bueno, para eso tenemos la Ley General de Salud. Decía ahí que la manera de establecer o los datos que se deben tomar en cuenta para certificar que una persona ha fallecido, pues se mencionan en el artículo 343 y 344 de la Ley General de Salud. Y bueno, aquí les puse el cuadrito que venía en el libro, esta
este cuadrito es como una especie de resumen específicamente para este capítulo del libro, y viene un resumen de lo que se debe tomar en cuenta para hacer la certificación de que una persona ha fallecido. Entonces tenemos que así a grandes rasgos, pues si se presenta muerte cerebral, o alguno de los siguientes signos de muerte, por ejemplo la ausencia completa del estado de conciencia, la respiración, la ausencia total de la respiración, la ausencia de reflejos del tallo cerebral y el paro cardíaco irreversible. Estos son signos de muerte que se utilizan para la certificación de una muerte, y pues vienen en el artículo 343 de la Ley General de Salud. En el artículo 334, que también es una especie de resumen, dice que habla sobre la muerte cerebral y que se presenta cuando existen los signos que se mencionan ahí, que pues a grandes rasgos es la pérdida igualmente de la conciencia y de manera irreversible, ausencia de la respiración, daño irreversible en el tallo cerebral, algún electroencefalograma que demuestre que no hay actividad eléctrica en el cerebro, y esta es una prueba que se utiliza para este fin. Y también mencionaba la angiografía cerebral bilateral, que también esta se utiliza para este fin, y esta nos va a mostrar si existe circulación cerebral o no. Y pues bueno, aquí se los dejo para que lo lean pues detalladamente y pues puedan comprenderlo un poco mejor de cómo yo les estoy explicando. Igual espero que me esté dando a entender. Y bueno, de esta manera, en conclusión, por decirlo de alguna forma, la Ley General de Salud y estas especificaciones son las que nos pueden ayudar para la certificación de la defunción. Las pruebas que les mencioné anteriormente están en desuso, entonces nos vamos a basar en estas que están aquí. Y bueno, este sería el final de la primera parte o de la introducción. Vamos a pasar a los siguientes temas que los van a dar mis compañeros. Bueno, vamos a proseguir con el cronotanato-diagnóstico, que como tal son los fenómenos cadavéricos que el médico forense o el médico legal pues va a poder dar su diagnóstico mediante ciertos como signos pivote que se van a dar en el tiempo que ha pasado desde que la persona murió. Como tal los vamos a dividir en agentes físicos, químicos y agentes microbianos. Dentro de los agentes físicos tenemos aproximadamente 8 signos o 8 características que nos podemos ayudar para abordar el tiempo que ha pasado. Como tal, primero les puse el enfriamiento. Como la persona después de morir va a descender la producción de calor del cuerpo, la reducción de la temperatura. Esto puede ser paulatinamente, como aquí lo podemos observar. Las primeras 12 horas va a perder el cuerpo de 0.8 a 1 grado, y después va a proseguir de 0.3 a 0.5 hasta cumplir las 24 horas. Todo esto puede influir dependiendo la época, dependiendo la vestimenta de la persona y la humedad. Como por ejemplo en el verano, una persona que viva en las costas donde haga más calor, pues entonces esto puede haber como una cierta reducción. La otra es la lividez cadavérica, que van a ser manchas hipospádicas, pero de coloración similar como el vino tinto, que van a aparecer entre las primeras 3 y 4 horas de la muerte. Estas van a estar localizadas, digamos que en todo el cuerpo, menos en los sitios de apoyo. Como podemos observar en esta imagen, vemos que en una parte de la espalda, así como los glúteos, se ve que no se ven las manchas, porque son las manchas, pero son en los sitios de apoyo
donde la persona pues falleció. Como podemos pensar que la persona estaba sentada y estaba un poco apoyado con la espalda en otro, no sé, en una silla o en cualquier cosa. Um, Esto pues se debe a la gravedad, se debe al escurrimiento de la sangre. Puede ser ausente, o sea, no puede estar visto cuando hay como algún tipo de hemorragias internas o alguna intoxicación. Y como se los puse ahí, que es importante que este signo revela la posición inicial del cadáver. La otra es la deshidratación. Como tal, el cuerpo va a perder de 10 a 15 gramos por kilo por día. Esto pues es debido a la evaporación del agua corporal. Y en la imagen que les puse aquí abajito se ve un signo que es la depresión de los globos oculares, que esto sucede aproximadamente en la 8ª hora después de la muerte. Ahora tenemos otros más que son físicos también, como el signo de Stenon-Lewis, que también es una opacidad de la córnea que se inicia aproximadamente de las 12 horas, como se ve en la imagen, y el otro que es el signo de Sommer, que esto van a ser un tipo de manchas en los bordes laterales del ojo, en los ángulos externos, en la cara anterior. Esto es por la oxidación que hay de la hemoglobina en los vacíos de la córnea. Se observa a partir de las 5 horas si es que los párpados están abiertos, y si no, pues ya sea dependiente de si después hace que, o sea, si alguien le abre los ojos. También tenemos la desepitelización de las mucosas, pues esto va a ser la pérdida de los líquidos del cadáver, ya sea como las mucosas de la boca, la nariz, etcétera. La momificación pues va a ser el desecado progresivo de la piel. Esto va a dar una tonalidad oscura de la misma. Vamos a tener una piel dura con una disminución del volumen. Se presenta igual hasta el 6º mes de muerte. Y ya tenemos fenómenos químicos también, que inicia a la 3ª hora y llega al máximo hasta las 12 o 15 horas, que es la rigidez cadavérica. Esta va a disminuir pasando aproximadamente un día y va a iniciar, así como tal se los puse en la exposición, primero cara, ya sean los párpados, así como los maceteros. Después inicia cuello, una rigidez de la nuca, después en el tórax, miembros torácicos superiores, abdomen y ya hasta el último los miembros pélvicos. Estos, así como se los mencioné también, se van después de las 24 horas y 30 horas, que van a ir disminuyendo las rigidez, van a disminuir en la misma forma, pues. Y ahí tenemos una foto. Después la piloerección, pues es la contracción de los músculos piloerectores y sucede entre la 3ª y la 12ª hora después de la muerte. Después está la adiposira, que es la transformación jabonosa de la grasa subcutánea del cadáver. Esto se puede dar por el medio húmedo, porque no hay aire, y es porque las grasas se convierten en glicerina y ácidos grasos, que es algo así. Después está la corificación, que es una forma mixta de momificación y saponificación. Cabe recalcar que algunos autores mencionan que la saponificación es lo mismo pues que el pasado, que es la adiposina. Igual es un similar a un paso previo o incompleto de la adiposira. Ahora seguimos con los agentes microbianos. Como tal, es la putrefacción, la descomposición del organismo, pues por las bacterias. La putrefacción inicia primero en el aparato digestivo y ya después se extiende pues por todo el abdomen, por todo el organismo. Hay muchas bacterias, o más que nada todas las bacterias influyen, pero hay bacterias que pues descomponen el oxígeno, etcétera, así como la E. coli,
Proteus, Vibrio cólera, o sea que pues participan. Ah, la putrefacción se puede como tal estar influida por ciertos factores, o sea, puede durar más o puede durar menos dependiendo el clima, dependiendo si son terrenos, si por qué murieron, si murieron por septicemia, el uso de antibióticos, si tomó, digamos, antibióticos poquito antes, un tiempo antes de fallecer, pues eso puede también hacer que se, se aceleren o se alarguen. Como tal, vamos a tener estas 5 fases, que es el cromático, que es de horas, el enfisematoso, que este ya dura días, el vesicular deformativo de semanas, el colicuativo de meses y la reducción ósea, que ya esto es pues por años. La descomposición cadavérica la podemos dividir de nuevo. Aquí ya les puse lo de la putrefacción, pero ahorita se lo voy a mencionar. Maceración, momificación, saponificación y esqueletización, que es casi lo mismo que les mencioné anteriormente. Es un poco parecido. Vamos a darle. Ok, la putrefacción cadavérica como tal, como su definición, es la destrucción progresiva de los tejidos del cadáver por autólisis celular, necrosis, reacción oxidativa, influida por la mezcla de calor y humedad, que ya estos nos van a acelerar o nos van a disminuir la misma putrefacción. Suele ser la forma más frecuente de la destrucción y en las zonas urbanas, zonas rurales, cuerpos hallados días después de su muerte. Vamos a tener signos típicos de putrefacción cadavérica, que sí son importantes, como tal una mancha verde abdominal, mancha verde o external, así como también algunas bibliografías lo manejan como una mancha en la fosa ilíaca derecha. Ah, Esto no se da, bueno, esta mancha no la vamos a poder ver en la muerte por sumersión o en la que suele iniciarse por la región facial, por la destrucción de la hemoglobina. Después tenemos la red venosa, red vascular venosa, perdón, o el veteado, que como tal es como primero los vasos sanguíneos de las extremidades, digamos de los vasos de los brazos, pero los más superficiales se van a tornar al principio de un color como vino tinto, pero conforme pasen las horas, alrededor de 24, 48 horas, va a cambiar el color y se va a tornar de un color verdoso. Esto por lo mismo de la destrucción de la hemoglobina. La gasificación subcutánea, esta puede ser dada igual por las bacterias, porque hay bacterias que producen gases, frictenas y dermolisis, oscurecimiento de la piel y la distensión abdominal, por lo mismo de los gases de la gasificación, que también se van a presentar en el abdomen, las facies nefroides, dilatación escrotal y protección del ano rectal. Como tal, la dilatación escrotal se va a aparecer o como si fuera algún tipo de edema en el escroto, en la bolsa escrotal. Y los gases pues se pueden localizar igual en la bolsa escrotal, en las mamas, en los párpados, en los labios, en la lengua, y estas son tanto la dilatación escrotal como la distensión abdominal aproximadamente, y la protección del ano aproximadamente 36 horas después de la muerte, y la presencia de larvas jóvenes y adultas, esto también 36 o hasta 72 horas. En lo que a mí respecta, vamos a comenzar con el tema de exhumación y vamos a empezar por definirlo. La exhumación proviene de el latín, que es ex fuera y humus tierra, que significa desenterrar o extraer un cadáver de la sepultura. Entonces tenemos que inhumar sería enterrar y lo contrario pues sería desenterrar o exhumar, que sería la definición como tal.
Bien, tenemos que dentro de la exhumación existen dos tiempos. De una manera ordinaria existe un reglamento de panteones donde se exhuman los cuerpos, se extraen de donde estaban, del féretro, se extraen en un tiempo determinado de tiempo por cuestiones pues totalmente ordinarias como protocolo y se lleva a cabo este procedimiento. Y pues como tal existe otro tiempo que sería una manera extraordinaria donde se exhuma prematuramente los cuerpos y tiene la característica de ser una orden judicial la que da origen a esta exhumación prematura y el motivo que ocasiona todo esto es porque se encuentra o existe alguna duda, alguna incongruencia ante pues como tal el certificado de defunción o el dictamen de muerte, incluso actos incongruentes en la necropsia como tal. Entonces, se exhuma con la finalidad de llevar a cabo una investigación todavía más minuciosa, más detallada y más objetiva para esclarecer todas las dudas y todo lo que haya quedado. Bien, entonces tenemos que de una manera ordinaria, que sería esta la normal, la que ocurre en todos los panteones, que se lleva a cabo por el personal del mismo panteón, que sería la exhumación ordinaria. Se tiene que cumplir un tiempo en personas mayores de 15 años, de 6 años, desde la inhumación hasta la exhumación, y en personas menores de 15 años, un tiempo de 5 años desde la inhumación hasta la exhumación. En el caso de una exhumación extraordinaria a cargo del Ministerio Público, pues se solicita la intervención de personal especializado en esta área, ya sean médicos forenses o técnicos peritos en criminalística, así como bomberos, como Ministerio Público y policías, para que se lleve a cabo una exhumación con todas las leyes como tal y este protocolo pues tenga una validez totalmente oficial y no se omita nada, ningún tipo de detalles. Recordemos que esta exhumación extraordinaria tiene que ser tan minuciosa como sea posible. Muy bien. Entonces tenemos el procedimiento que se lleva a cabo durante la exhumación. En primer lugar, se concentran en el lugar distintos peritos, distintas personas encargadas de supervisar este protocolo como tal de exhumación, desde, como les comentaba, desde peritos criminalísticos, médicos forenses, policías, bomberos, Ministerio Público, con la finalidad de evidenciar y de que no se pase por alto ningún paso de protocolo. Ahora bien, una vez en el panteón o en el lugar de la exhumación, se procede a la ubicación y a la evidencia de sepulcro. Esto es, se toman fotos, tantas como sea posible, del sepulcro, de alrededor del sepulcro, de los datos más característicos del entorno. Y una vez que se ha identificado el sepulcro, se procede a la excavación por medio de picos por el personal de bomberos y una vez que se haya extraído el féretro como tal, se fumiga lo que sería el sepulcro y también al féretro. En primera instancia, el féretro cerrado. En segunda instancia, se hace una fumigación al féretro, pero esta vez el féretro abierto. Una vez que se han hecho estas fumigaciones en ambos tiempos, se procede a la limpieza del cadáver para la necropsia posterior. Esto es quitarle pues todo lo que haya tenido el cadáver como tal, con lo que haya sido inhumado o sepultado, ya sea prendas de vestir, ya sean accesorios, todo lo que tenga con la finalidad de dejarlo lo más limpio posible y poder así ver de una manera más detallada las marcas en la piel, lesiones, cualquier cosa que pudiera servir para esta investigación.
La finalidad como tal de la exhumación, pues es que se tienen que describir de una manera tan objetiva los signos externos más importantes del cadáver. También se tiene que llevar a cabo el cronotanatodiagnóstico y la elección, por supuesto, del lugar donde se va a practicar esta necropsia, una vez que ya se ha exhumado el cadáver, que pudiera ser dentro del mismo panteón si el panteón cuenta con las instalaciones adecuadas para poder hacer este procedimiento, o en su defecto, pues en un lugar diferente al panteón, y pues se tiene que trasladar el cadáver hacia el lugar de destino. En el caso, pues, en nuestro caso, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que es el organismo encargado de llevar a cabo estos procedimientos. Ahora vamos a seguir con otro tema que parte fundamentalmente de lo que es la tanatología forense, que es la necropsia. Bien, vamos a comenzar por definir lo que es la necropsia. Es el procedimiento médico practicado en el cadáver a través de los sentidos para su estudio externo e interno con el propósito, entre muchos, de determinar la causa de muerte. Se tienen algunos antecedentes muy antiguos, desde Italia, por ejemplo, donde se empezó a practicar la necropsia con la finalidad de buscar la etiología de una peste que se presentó. También se tienen datos de la isla española, que fue la primera necropsia de la que se tiene datos en Latinoamérica, en lo que ahora es Haití y República Dominicana. Se trata de un caso médico de unas gemelas que nacieron fusionadas en la parte ventral del estómago, y pues el objetivo era evidenciar por parte de la iglesia si estas gemelas tenían dos almas o solamente era una sola. Y también se tienen antecedentes de lo que sería la antigua Unión Soviética, donde se empezaron a practicar estas necropsias con la finalidad de establecerlo en sus leyes, de que cualquier muerte violenta debería de ser obligatorio practicar una necropsia. Ahora bien, tenemos que la necropsia se va a clasificar en dos: en la necropsia médico-legal y en la necropsia clínica o patológica. En lo que respecta a la médico legal, es un procedimiento que se realiza con ordenamiento judicial con la finalidad de conocer y determinar la causa que ocasionó la muerte de este individuo. En el caso de la clínica o patológica, es efectuada con el acto de investigar o de descubrir las alteraciones patológicas que originaron la muerte de esta persona. Entonces tenemos que la médico legal, hay una orden judicial de por medio donde se tiene la suposición de que se puede perseguir algún delito de oficio. En cambio, la clínica o patológica simplemente es meramente con fines de investigación, donde se pretende evidenciar las características patológicas de la enfermedad por la cual murió esta persona. Podemos poner algún ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la médico legal, pues sería algún tipo de asesinato, suicidio, algún tipo de muerte violenta que se utilice para esclarecer un poco más los hechos de las circunstancias en las que se llevó a cabo la muerte. En lo que respecta a la clínica patológica, un ejemplo sería de un niño que falleció súbitamente. eh, Sin embargo, se practicó la necropsia de ley y se encontró características patológicas de un megacolon, y en la serología pues dio positivo para Trypanosoma cruzi. Tenemos una tabla también para ver un poquito más las diferencias entre la necropsia anatomoclínica y la médico-legal. Comenzaremos por la anatomoclínica, que la ordena el médico o los familiares, la practica un patólogo clínico, se practica en un hospital y se efectúa en las muertes naturales o de interés médico. Se estudia exclusivamente el cuerpo de cadáver y la finalidad es confirmar o determinar la causa de la muerte y obtener más información sobre la enfermedad. La trascendencia es meramente científica. En el caso de lo que sería la médico legal, la ordena la autoridad ministerial o judicial, la practica un médico forense, se practica en un instituto forense, se efectúa en todas las muertes violentas o sospechosas de criminalidad,
Se estudia lo que es el cuerpo del cadáver y también pues el entorno en el que se llevó a cabo la muerte. Su finalidad es determinar la causa de la muerte, establecer su etiología médico-legal mediante las circunstancias en las que se produjo y su trascendencia es meramente legal. Bien, y para concluir mi participación tenemos tres técnicas de necropsia que son las más comunes, que es la Virchow, la Gone y la Letoul. Las características de la Virchow es que se extrae uno por uno cada órgano. De manera inicial se comienza por la cavidad craneal, después la médula, cavidad torácica, cervical y abdominal. En el caso de la técnica de Gone, los órganos torácicos, cervicales, abdominales y el sistema urogenital se retiran como bloques de órganos. Esta técnica se conoce como la técnica de extracción en bloque. Y en el caso de la técnica de Letour, los órganos torácicos, cervicales, abdominales y pélvicos se extraen como uno solo en un bloque de órganos. Esta técnica es mejor conocida como la técnica de extracción en masa. Por mi parte sería todo, compañeros. Gracias. Hola compañeros, ahora vamos a continuar con necropsias alternativas. Estos se han planteado debido a la resistencia que hay por parte de los familiares a la realización de la necropsia común por creencias religiosas, por las deformaciones estéticas y también para evitar la transmisión de enfermedades graves. Su práctica ha sido posible gracias a la aparición de modernas técnicas de exploración que permiten establecer diagnósticos mucho más exactos. En la necropsia mediante punciones múltiples, en este tipo de necropsia no se lleva a cabo la apertura del cadáver y se recogen muestras con aguja fina o gruesa, dependiendo de si la muestra es líquida o sólida. Generalmente esta necropsia es realizada como necropsia clínica en la que los familiares no autorizan el estudio completo, pero sí la toma de muestras por punción. También está indicada cuando existe el riesgo de contagio por infección de enfermedades contagiosas como el VIH, ébola, hepatitis, entre otras. Es necesario preparar previamente botes con formaldehído convenientemente rotulados o etiquetados con el número de historia del paciente, número de estudio y procedencia de la muestra. Otra de las necropsias alternativas es la necropsia ecográfica o ecopsia. Esta puede utilizarse para guiar punciones o aspiraciones de los órganos lesionados y no lesionados del cadáver. También posibilita estudiar la dirección, el trayecto y la profundidad de las lesiones por arma blanca, así como el trayecto, la afectación de los órganos internos y la localización del proyectil en el caso de las lesiones por arma de fuego. La ecografía también es útil para la detección de traumatismos cerrados, como contusiones, hematomas, roturas de órganos internos, entre otros, en caso de tratos crueles o degradantes o relacionados con el delito de tortura. Otra necropsia alternativa es la tomografía computarizada post-mortem o necrotag. En esta técnica se emplea un escáner y se practican cortes tomográficos de unos 10 milímetros aproximadamente. Es útil en la detección de lesiones óseas, vertebrales, costales y craneales, y también para localizar proyectiles de metralla o de cualquier arma de fuego. Debido a su gran sensibilidad, esta permite descubrir lesiones que no se logran identificar en la necropsia convencional. Para la realización de este tipo de necropsia alternativa se requiere personal especializado en radiodiagnóstico y cabe mencionar que los equipos para esta realización son muy costosos. En la resonancia magnética o necroresonancia, esta resulta en particular útil en la detección de anomalías en los que hay en los tejidos blandos y también está indicada en estudios post-mortem del cerebro y la médula ósea, en la que se reconocen múltiples procesos patológicos como la enfermedad del Alzheimer
la encefalopatía del SIDA y también en casos de esclerosis múltiple. También sirve esta para estudios de muertes en útero. Para la práctica de este tipo de necropsia alternativa también es necesario personal especializado en radiodiagnóstico y también el equipo es de costo elevado. En la necropsia endoscópica o necroendoscopia, en esta incluye el estudio endoscópico post-mortem de la cavidad torácica y el de la cavidad abdominal. Esta está indicada cuando hay traumatismos torácicos o abdominales cerrados con roturas de órganos. También posibilita la localización y extracción de proyectiles y metralla. Para la realización de este tipo de necropsia alternativa se requiere un fibroscopio y un endoscopista experto. Cabe mencionar que en este tipo de necropsia el estado de putrefacción del cadáver puede ser un impedimento para la realización de esta práctica. En la necropsia psicológica, esta es una construcción o análisis retrospectivo de la vida del suicida, especialmente en lo que se refiere a las ideas, actitudes y conductas tendientes al acto que lo llevó a su muerte. Esta necropsia tiene como único fin corroborar los datos procedentes del lugar del hecho y los obtenidos durante la necropsia con el objetivo de aclararle la situación a los familiares. Se han ideado diferentes protocolos con información de familiares, amigos, empleadores y médicos que de una u otra forma estuvieron en contacto con el suicida. Para este tipo de necropsia se propuso un protocolo, el cual consiste en 8 pasos. Uno es investigar si se tiene antecedentes de alcoholismo, si dejó alguna carta sobre la determinación suicida. Otros son revisar escritos de la víctima como su diario personal, cartas a amigos y familiares. También revisar la lectura habitual que llevaba la víctima, sus relaciones interpersonales, amigos, familias, compañeros de trabajo, maestros, médicos, psicólogos, todas sus relaciones. También sus relaciones de pareja, su estado psicofísico, en esto su estado de ánimo. También se debe buscar signos de depresión, si había pérdida de peso, si tenía trastornos de sueño, algunas enfermedades. También se debe investigar si hubo factores estresantes, como si pasó por un divorcio, la muerte de un familiar, pérdida de trabajo, otras situaciones que le hayan causado algún conflicto. También se debe como evaluar la conducta presuicida, esto es, si tuvo desprendimiento de pertenencias materiales, pago de primas de seguros, pago de deudas, arreglos económicos para la familia, uso de sustancias psicoactivas, referencias indirectas a través del lenguaje respecto a esta situación, a esta decisión, perdón. Y pues este protocolo se hizo como una guía de trabajo para complementar lo que es la necropsia psicológica. Ahora vamos con los objetivos del estudio de la necropsia. Los objetivos suelen ser muchos, no nada más determinar la causa de la muerte. Uno es la realización de la identificación del cadáver. 2. Determinar la causa de la muerte, identificar y describir lesiones internas y externas y en su caso establecer su clasificación médico-legal. Otra es establecer el cronotano diagnóstico, o sea, el tiempo aproximado de la muerte.
También otro objetivo es obtener muestras de diferentes tejidos, secreciones y líquidos orgánicos para estudios químicos, toxicológicos, microbiológicos, histopatológicos y otras investigaciones necesarias. También es necesario el obtener fotografías y videos como evidencias y para su uso didáctico. También se deben de retener órganos y tejidos relevantes como evidencias. Proveer un informe escrito detallado de los hallazgos del estudio. Este tiene que estar completo. Otro objetivo es ofrecer una interpretación experta de los hallazgos, esto por parte del médico encargado de llevar la necropsia. También proporcionar elementos técnicos científicos para realizar otro tipo de estudios de orden criminalístico y restituir al cuerpo la mejor condición estética posible antes de ser entregado a los familiares. A estos objetivos también se pueden agregar en casos de muertes de recién nacidos o fetos 4, que son determinar la edad gestacional, identificar el género del feto, establecer la viabilidad del producto y determinar el tiempo de vida extrauterina. Y continuamos con las indicaciones de la necropsia médico-legal y su fundamento legal. La práctica del estudio de la necropsia médico-legal, como ya se ha mencionado, se realiza a petición escrita de una autoridad judicial competente, como lo es el agente del Ministerio Público que conozca el caso. Dicha petición se realiza mediante un oficio dirigido al director del Servicio Médico Forense para que éste designe a 2 médicos para la práctica del estudio. En el caso del Distrito Federal, o al médico forense directamente en el caso de estados del interior de la República. Los casos en los que se debe practicar una necropsia son cuando son muertes violentas, como homicidios, suicidios o accidentes, y también en el caso de muertes no violentas, como muerte súbita, muerte de individuos en reclusión, muerte de litigantes, es decir, personas que se encuentran en un proceso legal o que se encuentran demandados. También en el caso de muerte de personas desconocidas, muerte durante procesos médicos o quirúrgicos en los que se sospecha que hubo una atención deficiente. Y también en una muerte relacionada con posible responsabilidad profesional médica. En cuanto a su fundamento legal, en la Ciudad de México se prevé en el artículo 104 del Código de Procedimientos Penales que en los casos en los que la muerte no se deba a un delito, la necropsia no debe realizarse. Por su parte, en lo que es el artículo 105 del mismo código, se indica que cuando la muerte representa un homicidio, además de la descripción que hará el sujeto que practique las diligencias, también la harán los 2 peritos que efectuarán la necropsia del cadáver. Esto expresando con mucho cuidado el estado que guarda y las causas que originaron la muerte. Así también en el artículo 166 del mismo Código de Procedimientos Penales se apunta que la necropsia de los cadáveres de personas que fallecieron en un hospital público la practicarán los médicos de estos, salvo la facultad del Ministerio Público o del juez para encomendarla a otros. Y por otra parte, en lo que es el artículo 118 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, se indica que las necropsias deberán practicarse por regla general en las instalaciones del servicio médico forense, salvo en los casos en que haya circunstancias especiales que justifiquen lo contrario. Esto a juicio del director y de lo previsto en el artículo 166, que ya les había comentado, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Y de mi parte sería todo.
Bueno, vamos a seguir con las fases de la necropsia médico-legal. En esta, el estudio completo de la necropsia se va a iniciar en el momento en el que se efectúa el descubrimiento de un nuevo cadáver. Este va a constar de 3 tiempos. El primero va a ser el levantamiento del cadáver, que va a ser un procedimiento de carácter judicial, en el cual va a estar incluido un grupo multidisciplinario. Este va a ser el agente del Ministerio Público y una serie de peritos, incluidos entre ellos el médico forense. El médico forense es de vital importancia, ya que es el que recauda las notas más importantes en ese sitio. Bueno, este grupo multidisciplinario, como ya les comentaba, es el que va al sitio y al lugar de los hechos. También tenemos diferentes objetivos durante la diligencia judicial. En este es el comprobar la muerte del individuo, determinar la fecha de muerte y precisar el mecanismo de muerte. Estos objetivos, más las notas del médico forense, son de vital importancia para exámenes posteriores en una sala de necropsias. Bueno, como ya les comentaba, el médico forense también es de suma importancia, ya que en la sala de necropsias el médico forense va a centrar toda su atención en el cadáver, para que así pueda comprobar signos de muerte, reconocer si hay algunas huellas de violencia o alteraciones, ya sea en la vestimenta o en la superficie corporal. En este también en el estado en el que se hallan los fenómenos cadavéricos, o registrar la posición final en la que se encuentra el cadáver, en la que yace, y anotar la distancia de ciertos materiales, ya sean armas, otros objetos, paredes, etc. Los estudios externos e internos del cadáver son de vital importancia que se lleven de una buena manera, que se realicen adecuadamente, para así que el médico forense pueda tener ciertas deducciones, porque si no, el médico forense se salta algún paso o lo hace a la carrera o no lo está haciendo o no lo genera adecuadamente, puede llevar a tener una necropsia inválida. Bueno, después tenemos la exploración externa del cadáver, que son estos puntos que vemos aquí, y ahorita les voy a comentar por uno. Bueno, vamos a empezar con el primer punto, que es la revisión de la vestimenta y pertenencias. En esta dice que es fundamental realizar y describir detalladamente cada una de estas, ya sea el color, la talla, marca, la facilidad, si hay algún motivo o algún elemento distintivo en la ropa del cadáver, ya que así en un momento dado, si el cadáver era con una persona no identificada, si hay algún familiar o algo que lo pueda reconocer por lo vestido ese día o por cómo lo recuerda, es de vital importancia, ya que va a ayudar a que le dé al cadáver una identificación, se podría decir. Al igual, es de suma importancia, ya que algunas lesiones que se generan, como los proyectiles, de armas de fuego, las armas blancas, por lo general se quedan algunas fibras, pólvora o algunos elementos de ese tipo de armas, se quedan impregnados en la ropa. Entonces, es lo que también les ayuda a los médicos forenses a seguir con su diagnóstico. El segundo punto es la descripción de señas particulares y otros hallazgos. En estas se van a buscar intencionadamente para describirlas o encontrar todas las señas particulares de esa persona para que no sean útiles. En estas se van a buscar de forma intencionada los tatuajes, lunares, mutaciones previas, alguna malformación congénita, variantes anatómicas, cicatrices quirúrgicas por traumatismos o prótesis, al igual las coloraciones o olores que el cadáver podría generar o tener. Bueno, lo que nos pueden referir estas coloraciones o olores, por ejemplo, una coloración roja escarlata, se podría referir a una intoxicación por monóxido de carbono. Al igual, un olor característico es el aroma a almendras amargadas, que es comúnmente por una intoxicación de ácido cianhídrico. Bueno, el tercer punto sería la descripción de signos externos de enfermedad. En esta decía que excluyéramos todo signo de violencia y que incluyéramos otros signos externos, como su nombre lo dice. Así, bueno, ponía un ejemplo de lo que era el paciente diabético, que iba a tener alteraciones en la piel,
y otros tejidos que bueno, eran lo que normalmente estos pacientes desarrollaban y no los teníamos que descartar simplemente. Bueno, el cuarto punto sería la identificación y descripción de los signos cadavéricos. En este se toma en cuenta el cronotodiagnóstico, que es una exploración externa del cadáver. En este decía que se tenía que ser totalmente descriptivo para no saltarse tampoco alguna referencia que el cadáver o alguna alteración que el cadáver podría tener. En este decía de que debía diferenciarse de signos tanto tempranos como tardíos. En este ponía de ejemplo la putrefacción, que también en este teníamos que ver la fórmula cadavérica, que en este, si es que se llegaba a presentar, teníamos que llegar a hacer un estudio químico y toxicológico y una entomología forense. Bueno, el quinto punto es la identificación y descripción completa de lesiones externas. En este decía que era una hipótesis de la posible causa de muerte con una gran certeza, con una elevada certeza. En este teníamos que checar el tipo de lesión, el complemento del tipo de lesión, el tamaño y medición de los dientes inferiores, la coloración cuando sea necesario, los planos que nos interesan en el caso de lesiones percutáneas, fenómenos periféricos a la lesión y la localización con base en la posición anatómica del cadáver. En esta era, si por ejemplo se producían por armas de fuego, decían que se tenían que describir este tipo de lesiones con referencias anatómicas fijas. 6 decía que eran los estudios de gabinete, que eran normalmente de tipo radiográfico. En esto se iban a hacer bueno, en realidad todos los segmentos corporales, para así no dejar pasar algún signo característico y que nos pudiera llevar algún punto en específico y que era importante obviamente. Estos signos podrían ser, por ejemplo, por armas de fuego, por armas de proyectil, algunos signos de maltrato, tanto de violencia familiar o de violencia infantil, decía, y también para algunos otros signos que nos podrían ayudar a la identificación del cadáver eran, por ejemplo, las prótesis o algunas fracturas que el paciente pudiera tener. Esto era demasiado importante y no tenemos que dejar saltar este paso, porque si no nos podría llevar, se puede decir, como un diagnóstico también erróneo. Bueno, el punto número 7 era la utilización de métodos e identificación humana. En este vamos a utilizar la talla y el perímetro tanto torácico como abdominal. Estos nos iban a ayudar para darle un biotipo al paciente, darle el nombre de ectomórfico, endomórfico, entre otros, y bueno, con estos definir si el paciente estaba en sobrepeso, era delgado o era caquéxico. También decía que en este punto podríamos llegar a recurrir a la ayuda de algunas áreas médicas. Y bueno, el último paso, que era la obducción o exploración interna, que es el 3, esta tenía que ser completa y sistémica para no dejar pasar tampoco nada y no nos pudiera llegar a alterar un diagnóstico. El orden habitual decía que era utilizado por Gisbert Calvin y también decía que se tenía que llegar a hacer por el método científico. Bueno, ¿cómo tenemos que tener la sala de necropsias? Bueno, esta tenía que ser bien ventilada, con un sistema de extracción de olores, con una iluminación natural, electricidad adecuada y una mesa de necropsias. En el momento en el que se utilizara y antes, tendría que estar completamente limpia. Al igual tenemos que tener a la mano o a un lado un bote con agua para así poder lavar todas las vísceras que sean necesarias y un equipo de necrocirugía. Y al igual un punto muy importante que decía la bibliografía era que le tenemos que tener pleno respeto al cadáver. Y bueno, de este lado les puse cómo era la exploración interna, que empezamos con columna vertebral, cráneo, cuello, tórax, abdomen, aparato genitourinario y extremidades.
primero vamos a ir con la necropsia de la columna vertebral. Esta se va a tener al cadáver en decúbito ventral. Vamos a hacer un corte de línea media y vertical. Esta sobre las apófisis espinosas. También vamos a hacer detección de piel y masas musculares. Estas para poder ver las láminas vertebrales y así seccionar el suelo neural. Y al igual, al momento en que las diseccionemos, las vamos a extraer. Bueno, el segundo va a ser la necropsia del cráneo. En este vamos a tener al paciente en decúbito dorsal. En este se le va a colocar al paciente la cabeza en el sofá de madera que hay en las mesas. Después vamos a hacer un corte de la piel que va desde la región retroauricular hasta la región contralateral. En estas se van a seccionar dos colgajos de piel, las cuales se van a desprender. Bueno, se van a desprender y por tracción se va a ver la visión panorámica de la bóveda y después del cráneo. Pero antes, en estos dos colgajos de piel, se van a cortar las adherencias entre el periósteo y la foramen. Bueno, después se va, ya que está el cráneo, lo vamos a seccionar ya sea con una sierra metálica o mecánica, y después se va a hacer un corte circunferencial. Este va a ser por encima de la protuberancia occipital. Tenemos que tener mucho cuidado para no rasgar las meninges. Al igual, en el corte circunferencial se van a desprender la carlota y esta nos va a dar una vista hacia el encéfalo. Para no rasgar las meninges o para ya después retirarlas, vamos a tener dos cortes. Uno va a ser longitudinal y el otro va a ser perpendicular. Después esto va a permitir que visualicemos los hemisferios cerebrales. Estos se van a reclinar y se van para que se pueda ver la tienda del cerebelo. La tienda del cerebelo se va a seccionar de una forma bilateral. Esto, el que podamos ver la tienda del cerebelo va a permitir que podamos asistir las zonas del cerebelo y así poder ya después observar lo que es el nervio óptico, carótida, pares craneales y la arteria vertebral. Esto se decía que era por el método de Virchow, y el estudio del encéfalo va a ser tanto exterior como interior. En esta vamos a desprender las meninges y vamos a analizar ya después las estructuras óseas. Después vamos a tener lo que es la necropsia del cuello. En este decía que el plano cutáneo se puede realizar en dos diferentes cortes. El primero, como yo lo puse, es el corte posterior. En esta se va a hacer hacia ambos lados del cuello y va a empezar desde la apófisis mastoidea hacia las cremias. Esta se va a diseccionar en forma horizontal. Después tenemos la 2, que como yo lo vi es la forma horizontal. En esta decía que era una incisión en la base del cuello y te iba de forma horizontal y hasta arriba. Y después tenemos lo que es el método de Virchow, que esto va a ser en un solo paso, decía, que era la incisión cervical, torácica y abdominal, o se puede decir también en un tiempo. Esto iba a empezar por debajo del mentón y vamos a trazar un trazo longitudinal hasta la especie de pubis. Después en estas iban a ver expuestos los planos subcutáneos, en donde íbamos a introducir el bisturí por debajo del mentón a través del piso de la boca. En este íbamos a hacer incisiones laterales hasta alcanzar los ángulos mandibulares y después vamos a hacer la extracción de la lengua por media tracción. Esta también decía que lo más importante era que se tensara el paladar blando y en este vamos a hacer un corte para separar las porciones óseas. Después iba a hacer una disección del espacio prevertebral, en donde decía que se extraían los órganos del cuello. En esta era para revisar los órganos huecos, ya sea por la laringe, la tráquea
tráquea o el esófago. En este decía que era para checar la permeabilidad de la luz y para checar si había alguna presencia de algún cuerpo extraño. Después el paso número 4 era la necropsia del tórax y abdomen. En esta íbamos a tener que revisar primero si es que había algún tórax. En esta íbamos a evidenciarlo introduciendo una manguera en la cavidad torácica. Esta va a estar conectada a una jeringa líquida. Después íbamos a hacer una incisión anterior en el cual íbamos a perforarla también con una aguja en los espacios intercostales. Y si esta sea ocasionaba un bloqueo, era dispositivo. Y después tenemos las incisiones. Para la apertura de tórax y abdomen se supone que íbamos a hacer unas incisiones, tanto esas puedan ser elipsoidales o ovales. Y vamos a empezar en la articulación externo-clavicular derecha hacia la línea axilar anterior ipsilateral, esta en un sentido horizontal. Esta iba a avanzar hasta la cresta ilíaca y de ahí hasta la pubis, esta en un sentido medial. Y de igual forma del lado izquierdo. Como yo les comentaba, también está lo del punto de la necropsia del cuello. Esta iba a tener o decía que tenía forma de X o de T. Y bueno, lo primero que se tenía que diseccionar eran los tejidos blandos. Al igual, para poder abrir bien la región torácica, decía que teníamos que desarticular las clavículas y las costillas. Y teníamos que tener muchísimo cuidado para no romperlo. Y también, en esta, como se ve en la imagen, iba a quedar completamente abierta. Al igual, íbamos a revisar los órganos o las vísceras macizas y las sueltas. En las vísceras macizas, estas, como son pesadas, tenían que revisar, palpar, medir y seccionar. Y las vísceras huecas, estas tenían que se tenían que revisar su trayecto o y la permeabilidad y las paredes de su contenido. Y bueno, aquí les dejo una tabla que venía en la bibliografía, ya con las tablas de pesos y medidas de los órganos para tener. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la toma de muestras para el laboratorio. La bibliografía decía que una necropsia y el informe de esta no va a estar completo si no tiene la toma de muestras para el laboratorio y sus resultados. Decía que estas nos van a ayudar para corroborar si hay algo que no estamos viendo macroscópicamente. Por ejemplo, una intoxicación que puede ser que no sea visible a los ojos de la persona que está realizando la necropsia, pero que sí exista. Entonces estas pues nos van a brindar ese apoyo de comprobar cosas que macroscópicamente o físicamente no podemos comprobar a simple vista. Decía que hay diferentes técnicas y diferentes áreas de investigación para los laboratorios. Entre ellas están las químico-toxicológicas, las histopatológicas, las tanatoquímicas, microbiológicas y entomológicas, entre otras. Aquí tengo una tabla que venía en el libro, también de la bibliografía que consultamos. Y bueno, esta nos habla sobre las muestras que se toman, cómo deben tomárselas y cómo deben tomarse y para qué sirven o cómo te puedes orientar para tomar muestras en dependencia de lo que estás buscando. Por ejemplo, si estamos hablando de tóxicos, pues puedes tomar muestra de vísceras, por ejemplo, estómago, cerebro, pulmón, cabellos, de líquidos corporales como el contenido gástrico, vómitos, si hay sangre, orina. Si estás buscando un tóxico o una sustancia en particular, pues es conveniente que busques en un órgano
específico donde puedas encontrarla. Por ejemplo, el alcohol etílico en el hígado, o en sangre, y por ejemplo el monóxido de carbono, perdón, en el hígado si no hay sangre, y si hay sangre pues en la sangre. Si tú estás sospechando de consumo de drogas o quieres comprobar el consumo de drogas, pues puedes utilizar muestras de estómago, cerebro, hígado, pulmón, sangre, orina, y y bueno, aquí está esta es una segunda parte, es una sola tabla, solo está cortada. Y bueno, esta segunda parte nos habla sobre la preparación y la remisión de muestras para el análisis. Y bueno, te habla sobre las condiciones en las que deben estar las muestras para su envío. Vienen estas tres condiciones, que debe ser una fijación de fórmula al 10%, colocar primero un fijador, y la relación muestra-volumen debe de cumplir con las características que vienen en el siguiente renglón de la tabla. Ahí nos habla cuando son órganos sólidos, deben de ser cortes de menos de 2 centímetros de grosor. Cuando es encéfalo, pues de preferencia se envía completo. Si son vísceras huecas, pues enviarlas abiertas y sin contenido, o que ya esté pues lavado. Si es corazón, pues enviar cortes de menos de 1 centímetro de espesor. Si es útero, pues enviarlo abierto y separado la cara anterior de la posterior. Y pues así vienen todas las características. Igual se las voy a dejar aquí y para que ustedes la puedan leer con más detenimiento y así. Después decía que si tú estás buscando o estás sospechando de alguna intoxicación en particular o alguna situación en particular, pues debes de tomar en cuenta el órgano blanco, es decir, buscar donde tú crees que vas a encontrar. Sí, espero darme a entender. Por ejemplo, si tú estás sospechando de consumo de drogas, por ejemplo, puedes buscar en órganos como pulmón, hígado, corazón, encéfalo, riñones y la piel para buscar zonas de punción. Si estás sospechando de alguna intoxicación por gases, pues hay que buscar en el pulmón, en las vías aéreas, en el cerebro. Si estás sospechando por herbicidas, puedes buscar en pulmón, riñones, hígado, esófago, estómago. Y bueno, si estás sospechando de una muerte súbita, pues en los adultos pues hay que tomar en cuenta o buscar en el encéfalo, el corazón, el pulmón, hígado, y buscar y encontrar causas y darle una cronología a cómo fue la evolución de lo que lo llevó a la muerte, ¿no? A la muerte súbita. En el lactante también hay que realizar este muestreo completo que se realiza en el adulto, pero se debe tomar en cuenta o ser más específicos en el tubo digestivo en su totalidad. Entonces, pues de esta manera esta tablita nos muestra como en dónde buscar si estamos buscando tal o cual situación, ¿no? Y creo que la siguiente parte de la tablita es esta. Dice que pues también si sospechamos de asfixia mecánica, pues puede ser por sumersión o por ahorcamiento o estrangulación. Entonces, en dependencia de lo que tú creas que sea o la evidencia que tú tengas, pues vas a comprobar. Si es por sumersión, pues con fragmentos de un lóbulo pulmonar. Si es ahorcamiento o estrangulación, pues por ejemplo con muestras bilaterales del cuello, marcas en la piel y demás. Si tú sospechas o tienes evidencia o crees que es una muerte por calor, pues hay que investigar el pulmón, las vías aéreas superiores y otros órganos que te puedan manifestar signos de lo que tú estás sospechando. Y si piensas que es por electrocución, hay que buscar en el corazón y marcas que nos indiquen la entrada y la salida de la electricidad. Y pues sí, esto es básicamente lo que nos habla esta tabla. Igual ya les comento que está aquí en la presentación, entonces vamos a pasar, y la bibliografía igual, entonces ahí pueden checarla con más detenimiento.
Y bueno, después de todo esto, después de ya los hallazgos que tú hayas encontrado y que ya hayas realizado las muestras de laboratorio y tengas los resultados de estas, pues hay que hacer un informe final. El informe pues va a ser el desarrollo de todo lo que has encontrado y durante el proceso. Y bueno, decía que se debe hacer un informe lo más completo y detallado posible, o sea, súper detallado, para que pueda ser un buen informe. Y bueno, puntos a tomar en cuenta en los informes que deben de ser redactados con un lenguaje claro, lo más claro que se pueda, o sea, recordar que no siempre o no todo el tiempo este informe va a ser leído solamente por personal médico, sino también por personal como legal o judicial o así. Entonces no siempre va a ser tan fácil que entiendan el lenguaje médico, entonces hay que adaptarlo y hacerlo lo más entendible posible y utilizar los términos correctos pero que se entiendan. Entonces un lenguaje claro es imprescindible. Y pues sí, estas son las partes enlistadas de lo que debe llevar a grandes rasgos un informe, que debe ser el nombre de la autoridad solicitante, los datos generales del caso, como si existe una averiguación previa, el nombre del occiso, si se conoce, y si no, pues no, la edad, el género, cualquier dato del occiso que sea en general y se conozca, pues se pone las señas particulares. Si es que el cadáver se encuentra en carácter de desconocido y quieran averiguar su identidad, signos tanatológicos y datos externos de posible enfermedad, lesiones externas, descripción de los hallazgos encontrados en cavidades, estudios complementarios, que son los que hemos mencionado anteriormente, y la causa de la muerte o conclusión respecto a esta. ¿A qué conclusión llegaste por medio de todo este proceso? Bueno, algo más a comentar con respecto a esta parte es que si utilizaste o pues tienes los estudios complementarios que mencionamos y tienes los resultados y los vas a adjuntar, deben también tener una explicación completa y detallada de los hallazgos y su interpretación, la interpretación que tú estás dando para llegar a la conclusión y la causa de la muerte. Y bueno, ya por último tenemos el certificado de defunción. El certificado de defunción es un documento pues legal que se realiza es llenado o es realizado por un médico y va a utilizar su cédula profesional y su firma. Este debe ser realizado por por el médico tratante del paciente, porque aquí se va a reflejar la causa de la muerte y su historial. Decía ahí que pues todos los países tienen un certificado de defunción diferente con respecto a uno que envía la OMS. Entonces la OMS tiene como sus especificaciones, pero cada país tiene una adaptación del mismo certificado. En México pues es que está en la imagen, se ve como muy borroso, la verdad, es un documento grande, pero pues bueno, a grandes rasgos ahí está, debe de ser llenado por un médico. Es muy importante que sea un médico que sepa y esté involucrado en la investigación de la causa de la muerte, porque no puede poner a alguien que no puede llenarlo a alguien que no esté al tanto de la causa de la muerte, porque pues serían mentiras y sería algo inventado que pues no estaría adecuado y sería como un problema pues legal. Entonces pues es lo que mencionaba la bibliografía con respecto a esto. Esto se realiza pues con cada defunción y es la constancia de que una persona ha fallecido y pues en ella se reflejan todos los datos con respecto a su muerte y así. Entonces pues esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que sea lo más entendible posible la exposición y pues bueno, esperamos sus comentarios y retroalimentación, preguntas, cualquier cosa que nos quieran comentar,
pues vamos a estar al pendiente y esperamos habernos dado a entender. Y bueno, sería todo de nuestra parte. Gracias, compañeros.